Y a 21 días de la elección presidencial, la candidata de la nueva mayoría, Michelle Bachelet, presentó su programa de gobierno. Como ya había anunciado, los ejes principales son la reforma tributaria, la reforma educacional y la generación de una nueva constitución para nuestro país. Queremos conversar más sobre este tema y para eso tomamos contacto con Valesca Quinteros. ¿Qué tal, Valesca? ¿Con quién estás? Hola Paula, ¿cómo estás? Buenos días. Me encuentro con Felipe Morandé, el jefe programático de la campaña de la candidata oficialista Evelyn Matei, porque queremos preguntarle, después de los análisis, qué le parece el programa de gobierno presentado por la candidata Bachelet en base a estos tres ejes que tú mencionabas. Muy buenos días, Felipe. Hola, muy buenos días. Bueno, yo quiero decir en primer lugar que me parece positivo que exista un programa. Después de tanto tiempo de haberlo esperado, creo que es bueno para la gente que exista un documento donde se pueda informar respecto de qué es lo que pretende hacer esa candidatura. Dicho eso, creo que el programa tiene algunos problemas de fondo. Creo que es muy ambiguo en muchos aspectos y eso yo creo que responde básicamente a que tuvieron que amalgamar posiciones desde la democracia cristiana por un lado hasta el Partido Comunista por otro. La semana pasada el senador Coloma señaló que estaban expectantes de este programa porque querían ver finalmente cuál fue la fuerza que venció, si la fuerza de izquierda, la fuerza de centro izquierda o la de centro, porque era bastante difícil aunar criterios tan distintos en varios temas. Después de los análisis, en su juicio, ¿quién venció? Bueno, yo no me he hecho ese ejercicio, pero sí debo decir que hay un esfuerzo por conciliar distintas posturas que pueden ser en algunos casos extremas, ¿no? Pero por otro lado hay algunos aspectos donde uno ve una inclinación más hacia una agenda muy progresista y en otros casos esfuerzos por un lenguaje bastante ambiguo de manera de no incomodar a nadie. Por ejemplo, en el caso de lo laboral, donde se habla de un fortalecimiento de los sindicatos, pero no se dice cómo se quiere hacer, ni qué hay más allá de un aspecto muy técnico, pero incorporar los beneficios que logran los sindicatos en la negociación colectiva solamente a los afiliados al sindicato. En cambio no dice nada si esos sindicatos van a poder negociar cosas distintas al salario, como puede ser, por ejemplo, el horario de trabajo, la jornada, cuestiones que sí están en el programa de Evelyn Matei. Entonces esas ambigüedades probablemente son para tomar en cuenta la presión del Partido Comunista, por un lado, pero por otro no comprometerse demasiado a cambiar las cosas como están hoy día. A su juicio, ¿faltó mayor profundidad respecto a un cambio constitucional, a una inminente asamblea constituyente, por ejemplo? Bueno, yo creo que lo planteado ahí es también algo ambiguo. Hay algo positivo que es que se reconozca que para un cambio en la Constitución se va a establecer un diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero no se dice cómo y qué forma puede tener ese diálogo, porque no está dentro de los cánones que establece la actual Constitución. Entonces, yo creo que ese es un problema serio que tiene este programa. Podemos discutir, creo yo, a 4 años perfectamente sobre el mecanismo para cambiar la Constitución, y eso no es bueno para la economía ni para la sociedad en Chile, porque vamos a estar un poco en ascuas. La Constitución es como el rayado de cancha básico de un país, y si no tenemos claridad de hacia dónde vamos en este sentido, claramente muchas decisiones van a ser postergadas, mucha incertidumbre va a haber en el ambiente que no le hace bien al país. Hay dos aspectos que llaman la atención y que pareciera que es una especie de llamado de atención hacia el comando que usted muy bien dirige o que colabora junto con la candidata Matei. Por ejemplo, es la demora de la entrega de este programa. A juicio de la candidata Bachelet, esto fue así porque esto no se hizo entre amigos, no se hizo entre 4 paredes y por ende era justificable que demorara tanto tiempo. Y segundo, que respecto a educación gratuita universal, ella lo concibe como un derecho social y que más allá de que alguien pueda o no pagar, es un derecho que el Estado debe garantizar. ¿Qué opina usted ante estos dos aspectos que propuso la candidata Bachelet? Bueno, yo le puedo decir que el programa nuestro no fue hecho dentro de 4 paredes porque participaron muchísimas personas en él. Lo que sí, claro, hubo que hacerlo mediante un mecanismo expedito porque había poco tiempo para hacerlo. En apenas un mes y medio fuimos capaces de hacer un muy buen programa. Ahora, en relación a la educación gratuita, yo me pregunto, siempre por el lado práctico, ¿cómo se va a hacer esto en el caso de las universidades? Por ejemplo, las universidades privadas
que hoy día concentran el 60% de los estudiantes universitarios y muchos de ellos, de sectores de clase media e incluso menos. ¿Cómo se va a hacer ahí? Porque hay una diferencia entre lo que cobra la universidad y el arancel de referencia. Ayer el programa y la candidata nos anuncia que el Estado solo va a becar a aquellas universidades que acepten ciertas condiciones, como por ejemplo no cobrar un arancel mayor que el de referencia. Le van a fijar las tarifas en el fondo a las universidades privadas y yo no sé si ahí el financiamiento de estas universidades en el tiempo se va a poder sostener. ¿Y qué pasaría entonces si pusiéramos en crisis a quienes proveen el 60% de la educación universitaria? ¿Las va a intervenir el Estado? ¿El Estado se va a hacer cargo? Yo creo que esa es una situación muy poco práctica y además que atenta contra la libertad de enseñanza. Propuso en este sentido terminar con el financiamiento compartido. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes respecto a esto? Bueno, eso en el caso de la educación escolar. Sí, bueno, nosotros hemos planteado una subvención escolar preferencial para las familias vulnerables, de modo que puedan concurrir con esos recursos a cualquier colegio, público o privado, y si el privado cobra un copago, bueno, este dinero adicional que se daría a familia lo pueden usar para pagar ese copago. Ahora pasando a otro aspecto que tiene que ver con reformas previsionales y que sabemos que es un punto que ha ahondado bastante la candidata Matei, es algo relevante en su programa. ¿Qué le parece a usted de lo que plantea la candidata Michelle Bachelet? Bueno, yo creo que equivoca un poco el foco. Nosotros no creemos que los problemas de las bajas pensiones se va a resolver con una AFP estatal. Simplemente porque por ahí no están los tiros. Hay un problema en las bajas pensiones que tiene que ver con la historia laboral de las personas, con lo que han ahorrado durante su vida laboral. Es ese tipo de problema el que debemos abordar. Debemos discutir si es que las cotizaciones tienen que ser un poco más altas, pagadas por los empleadores, si el máximo imponible tiene que ser más alto, y cómo hacer para que la gente tenga menos lagunas de empleo durante su vida laboral, porque esas son las cosas que realmente importan para efectos de que la gente tenga una buena pensión cuando se jubilen. Y según ella, que va a enviar este proyecto los 100 primeros días de su gobierno, de su eventual gobierno. Felipe Morandé, muchas gracias por este contacto. Es importante conocer cuál es la postura respecto del comando de la candidata Evelyn Matei, bastante criticado, sobre todo en aspectos que tienen que ver con lo laboral, por ejemplo, en términos de negociaciones colectivas, de los sindicatos, en materia previsional y también en materia de educación. Otro de los puntos que ha llamado bastante la atención es lo que refiere al tema de identidad de género y el matrimonio igualitario. Es un aspecto que la candidata Bachelet planteó que va a enviar al Congreso, además también de otras materias, así es que vamos a estar atentos también a las reacciones de los otros candidatos, por supuesto. Paola. Claro que sí, Valesca, después de todo son 9. Muchas gracias, que estés bien. Chao, buenos días.